Vamos a, vamos a iniciar, vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Padre bueno, te damos infinitas gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho con nosotros, en nosotros, a través de nosotros. Y Señor, no nos cansamos de darte gracias por la paciencia que nos tienes, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Yo bendigo también a cada persona que se ha conectado. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que la palabra es la adecuada. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que esta palabra no regresa vacía, que es sembrada en nuestros corazones y produce el fruto al 30, 60 y 100 por uno, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias, Dios. Amén. Bueno, el título de hoy es Abundancia. Tenemos un Dios que es abundante. Hay un ejemplo que seguido les pongo porque me asombra la abundancia del Señor en todos los sentidos, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, los que ya somos adultos, sabemos que para que nazca un bebé se necesita que un solo esperma fecun- fecunde el óvulo, ¿no? Este, Pero lo asombroso es que en cada flujo de semen, creo que hay como la cifra que había visto, creo que eran 200 millones de espermatozoides en cada flujo. Y nada más se necesita uno. Entonces, eso me dice lo abundante que es Dios. Dios es un Dios de abundancia. Todo lo ha hecho con abundancia y quiere la abundancia para nosotros. Y quiero leer Génesis, capítulo 1, ya lo conocemos, del verso 26 en adelante, dice, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo, les dijo, den fruto y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla o gobiernenla y señoren sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí en el verso 28 me llama la atención que les dice dos cosas. Den fruto y multiplíquense. No es lo mismo. Multiplicarse es tener muchos hijos. Dice, llenen la tierra. O sea, sean abundantes en hijos, ¿no? Para llenar la tierra. Esa era la orden de Dios. Pero también dice, den fruto, ¿sí? Y básicamente lo que quiere decir con den fruto es que seamos productivos. Entonces Dios quiere que seamos productivos, que produzcamos, que haya abundancia en nuestras vidas. La escasez no es parte de lo que es Dios y la escasez no tiene nada que ver tampoco con los hijos amados de Dios. Eh, Quiero leer, fíjense, no la traía aquí en el mensaje, pero me gusta mucho esta cita en Génesis, creo que es el capítulo 11, perdón, no, va a ser el 12. A ver, capítulo 11. Espérenme, perdón. No, perdón, va a ser el capítulo 13. Sí, fíjense cómo dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él, su mujer y todo lo que tenía, y con el otro, que era todo lo que tenía Abraham. Fíjense lo que dice aquí, verso 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Se fijan qué interesante es eh, cuando Dios libera a Lot, más adelante es cuando Lot se queda en Sodoma y Gomorra, llegan y llevan cautivos a los de Sodoma y Gomorra y a Lot y a su familia con ellos. Entonces, cuando Abraham se entera,
eh, pues arma a sus criados, o sea, no es un ejército, arma a sus criados, creo que eran 300, y va y libera, con esos 300, libera a Lot y a su familia. Y entonces también a los reyes de Sodoma y Gomorra les entrega lo que les habían robado. Y entonces el rey de Sodoma, si recuerdo bien, le dice a Abraham, le quiere dar una recompensa y Abraham le dijo, no, porque no quiero que se diga que la bendición que tengo viene por ti. O sea, que tú me bendijiste, a mí el que me bendice es Dios. Y vemos ahí de qué manera lo bendijo Dios. Tenía abundancia en ganado, abundancia en plata, abundancia en oro y abundancia también en servidumbre y en criados. Eh, Vamos a leer este, bueno, ya leímos Génesis 39, también esa es otra cita que no traía. Génesis 39 es cuando 39, vamos a leer el verso 2 y 3. Cuando José, el soñador, está en la cárcel, ¿se acuerdan? Verso 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Esto fue antes de que lo arrestaron, ¿sí? Fíjense, verso 3, y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, todo lo que hacía José, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Entonces, la voluntad de Dios es que prosperemos en todas las áreas de nuestras vidas. De hecho, hay una promesa que está en la tercera carta de Juan, en el verso 2, dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas que hagas, deseo que tengas salud, así como en la medida en que tu alma es prosperada. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que tengamos abundancia y que prosperemos en todas las cosas. Ahora, eh, hay que hacer una diferencia en cuanto a lo que Dios quiere para nuestras vidas, que quiere la abundancia, que quiere que prosperemos, y otra cosa es cuando la persona está metalizada, ¿sí? Que tiene amor al dinero. Dice la palabra de Dios en Timoteo, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, no el dinero, sino el amor al dinero. Entonces, mientras no haya amor al dinero, pues Dios no tiene problemas con bendecirnos también en esa área. Ok, vamos a ver varios puntos. El punto número 1 es la abundancia. La abundancia es una actitud. En Números 14, versos 24, eh, dice, dice la palabra de Dios, solamente mi siervo Caleb, está hablando Dios, ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Si se acuerdan, este pasaje de Números 14 es cuando Moisés manda a dos espías para que reconozcan la tierra. Y entonces, dos de ellos, Josué y Caleb, dan una buena reseña a Moisés, pero los demás metieron miedo en el pueblo. Y la Biblia dice que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, había una actitud diferente en ellos. Cuando ven que el pueblo se está asustando y cuando ve que esto se están asustando el pueblo, dicen, espérense, vamos adelante, Dios está con nosotros. Nosotros los comeremos como pan y su amparo se ha apartado de ellos. ¿Sí? Con nosotros, nuestro amparo es Dios. Dios está con nosotros. Dios nos protege. Por ejemplo, hace rato le decía a Pepe de la cita esa de que él conoce muy bien, de Isaías 41. Dice, el que venga contra ti, delante de ti caerá. Y luego dice, buscarás a los que tienen continuo contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que es aquellos que te hacen la guerra. ¿Sí? Entonces, Dios está con nosotros. Y entonces tenemos que, dice la Biblia, que tenemos la mente de Cristo. Entonces, tenemos que usar la mente de Cristo. Jesús está dentro de nosotros. La Biblia es la mente de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que la Biblia dice, no a lo que sientes, no a lo que ves, sino a nuestros temores, no a nuestros miedos, sino a lo que Dios dijo. Dios dice que somos más que vencedores, Dios dice que somos cabeza y no cola, que estamos arriba y no abajo. Entonces,
Dios está siempre para bendecirnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, punto número uno, la abundancia es una actitud. Punto número dos, y este está interesante, ¿no? Vamos a leer segunda de Pedro 3:7. La abundancia en nuestras vidas está ligada al trato que tengamos con nuestro cónyuge. Fíjense cómo dice en Primera de Pedro 3:7, dice, en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Nuestra herencia es Dios, ¿sí? Entonces, tenemos una herencia en Cristo, pero nuestras esposas son coherederas juntamente con nosotros. Eh, Dice, háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Dice en la versión en Reina Valera 60, dice que no seamos ásperos con nuestras esposas para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, normalmente, yo diría que la mayoría de las veces nuestras oraciones son para pedir. Somos muy pedinches, ¿no? Y y lo que está diciendo en este versículo es que si no tratamos bien a nuestro cónyuge, nuestras oraciones van a tener estorbo, ¿sí? Entonces, por eso les digo que la abundancia y la respuesta de Dios de prosperidad, de sanidad y de lo demás está ligada también al trato que nosotros le demos a nuestro cónyuge. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Primera de Juan 4, 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Entonces, el amor nos protege del temor. El temor nos impide avanzar. El temor nos impide tomar las bendiciones que Dios nos ha dado. El temor nos pide entrar en abundancia, ¿sí? Generalmente una gente temerosa es una gente que no puede ver abundancia en su vida porque sus calidad de pensamientos no le dan para más. Entonces está atado por sus miedos, ¿sí? Y lo triste es que lo que hablamos está ligado a lo que pensamos. A veces decimos, a ver sin pensar, no, ya lo habíamos pensado. Dice Proverbios 6:2, dice, te has enlazado con los dichos de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Entonces nosotros mismos nos encarcelamos con el temor y luego no solo está el temor ahí, sino que terminamos hablando lo que no debemos, ¿sí? Eh, no sé si por ahí lo traigo, pero también dice la Biblia, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. La queja nos ata, la queja nos condena, ¿sí? El miedo es justificado por la escasez. ¿Cuál miedo? Miedo a no tener mañana. Por ejemplo, eh, mi papá, yo recuerdo que siempre, toda la vida quiso hacer un negocio, pero siempre tuvo miedo de que si invertía en un negocio podía perder el dinero. Entonces eso lo limitó para poder hacer algún negocio. Entonces el miedo a perder dinero, el miedo a no tener para mañana o para no tener para comer mañana, eso nos ata y nos limita. La Biblia dice que no tenemos que tener temor del día de mañana, que cada día trae su propio afán, pero también dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y que el pan nuestro de cada día Dios nos lo da. ¿Se acuerdan del hijo pródigo cuando está con los cerdos? Dice la Biblia que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan?
Entonces, el punto es, en casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo les he dicho, grábense esto de memoria. En casa de mi padre hay abundancia de pan. O sea, no nos vamos a quedar sin comer. Entonces, Dios ha prometido prosperar toda la obra de nuestras manos. Punto número 5. El miedo se alimenta creando enemigos. Entonces, en nuestra cabeza nos hacemos un montón de enemigos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahorita estábamos comentando el pasaje de Números 14, pero antes, o sea, un capítulo antes es cuando Moisés manda a los 12 espías. Y en Números 13:33 estábamos comentando ahorita cómo ellos metieron miedo al pueblo. Y vean lo que le dicen al pueblo. Dice en Números 13:33, dice, también vimos ahí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. O sea, una cosa es que tú tengas una percepción equivocada y otra cosa es que estés leyendo la mente de los demás. O sea, eh, si ustedes leen esos pasajes, la gente del pueblo de Jericó estaba aterrada con el pueblo de Israel. Ellos estaban aterrados. Y sin embargo, ellos dicen, no, 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 ellos nos ven como langostas. Y no era cierto. No los estaban viendo así. Era su temor el que les hacía verse así y pensaban que como ellos se veían así, los demás también nos veían así, ¿sí? Entonces, nosotros mismos creamos nuestros enemigos y alimentamos mentalmente a nuestros enemigos también, ¿sí? Punto número 6. El dinero no tiene nada que ver con la abundancia. El dinero no es el fin, sino una herramienta. El dinero es un medio para otros fines. Ahorita comentábamos la tercera carta de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que seamos prosperados en todo. Y prosperar es que todas las cosas sobren a tu favor. Prosperar es tener la dirección, la bendición y el favor de Dios en nuestras vidas. Ahorita veíamos cómo José, el soñador, tenía eh, esa, ese favor de Dios en su vida y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Entonces, Dios quiere que prosperemos en todo, ¿sí? De hecho, dice la Biblia que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y Dios quiere que tengamos, dice también la Biblia ahí, no creo que es primero o segundo de Corintios, dice que tengamos siempre, en todo lo suficiente y aún para toda buena dádiva. O sea, ¿cómo vas a ser generoso y cómo vas a ayudar a otros si apenas tienes para ti o no tienes ni para ti, ¿verdad? Entonces Dios quiere que tengamos para nosotros y que nos sobre para poder ayudar a los demás. Eso dice también la Biblia. Es parte de la abundancia, es usar los recursos que nos da para que seamos de bendición a los demás. Ok. Eh, Punto número 7. La abundancia es tener lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. ¿Sí? Filipenses 4:19 dice, por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dice, mi Dios les dará, mi Dios suplirá todas las cosas que tú puedas necesitar. Y fíjate cómo dice la siguiente parte, conforme, aquí dice a sus gloriosas riquezas. En la otra versión dice conforme a sus riquezas en gloria. Es lo mismo,
riqueza en gloria o gloriosas riquezas, ¿sí? Conforme a sus gloriosas riquezas. O sea, Dios nos va a dar de acuerdo a la riqueza que Él tiene, ¿sí? Entonces, Dios va a suplir nuestras necesidades de acuerdo a lo que Él tiene y a Él no le hace falta y Él tiene todo de todo. Y si hay algo que no haya, pues Dios se encarga de crearlo, ¿sí? Punto número 8. Una clave importantísima para la abundancia es responsabilizarnos de nosotros mismos. Tenemos que ser responsables de nosotros mismos y saber administrarnos a nosotros mismos, ¿sí? Hay una cita, no me acuerdo, es en Lucas, donde dice, ¿quién de ustedes, si se va a poner a construir, no saca primero cuentas para ver si tiene para construir lo que va a hacer? Si no, pues se va a quedar a medias y no va a terminar y la gente se va a reír de él. No me acuerdo exactamente, ahorita la cita, está en Lucas, pero no me acuerdo exactamente la cita. Si se acuerdan, por ahí alguien la puede poner ahí en la pantalla, estaría bien. Entonces, tenemos que aprender a administrarnos y tenemos que reconocer que lo que yo estoy viviendo ahora, bueno y malo, no es culpa de nadie, no es culpa de mi papá, no es culpa de mi esposa, no es culpa de nadie más que de mí, ¿sí? Lo que yo vivo, lo que yo estoy cosechando o viviendo, por decirlo de otro modo, el día de hoy, son las siembras, lo que yo sembré ayer, estoy cosechando hoy, lo que estoy viviendo hoy es lo que yo hice el día de ayer, son mis cosechas. Fíjense cómo dice en Gálatas 6:7, dice, no se engañen a ustedes mismos. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Y luego aquí hay un proverbio que tengo anotado, Proverbio 28, verso 13. Esto es bien interesante y está hablando también de la responsabilidad de nosotros. Todos cometemos errores, todos cometemos faltas. Dice la Biblia que el justo cae o peca 7 veces, o sea que constantemente estamos cayendo, constantemente estamos pecando, y de repente hay pecados que nos avergüenzan, y por lo mismo que nos avergüenzan, a veces no los decimos o no los confesamos. Para empezar, el primero que se lo debemos de confesar es a Dios, y Dios ya sabe lo que hicimos, ¿sí? Es como si vas a un médico y por vergüenza no le dices lo que tiene, le dices, ay, es que traigo un dolor de cabeza y lo que traes es otra cosa. A lo mejor hiciste algo malo y traes una infección o lo que sea, y por pena no lo quieres decir al médico, pues se te va a agravar el problema, ¿sí? Entonces, pues así con Dios, para empezar ya sabe lo que hiciste. Entonces, a Dios no le asombra nada. Puedes ser sincero con él y decir, Señor, tú sabes lo que hice, sabes que hice esto y esto, ¿sí? Dice Proverbios 28:13, dice, el que encubre o tapa o quiere esconder sus pecados, dice, no prosperará. Entonces, fíjense cómo la prosperidad está ligada a la falta de confesión de nuestros pecados y confesar directamente a Dios nuestras faltas. Es prácticamente lo que hacemos. Es mejor confesarlos a Dios sinceramente. Ahora, si ofendiste a alguien, pues ve y con él. A eso se refiere también cuando se confesan los pecados unos a otros. O sea, la regué y con la persona, ¿sabes qué? La regué, perdóname, ¿no? Dice, el que encubre sus pecados no prospera, más el que los confiesa y se aparta, hallará misericordia, ¿sí? Entonces, ok, te ofendí, perdóname y ya no lo vuelvo a hacer. Eso es apartarse. Porque si lo sigo haciendo y perdóname, 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 yo te puedo decir, pues ya ni me pides perdón, ya mejor no lo hagas, ¿sí? Entonces es dejar de hacer lo que estamos haciendo. Aquí está la que yo les decía, que la queja nos aleja de la abundancia. Vamos a leerlo en Santiago capítulo 5, verso 9. De hecho, estaba platicando, no sé si fue la semana pasada, con una persona que
que me decía es que yo soy muy quejumbrosa, pues tiendo a estarme queje y queje, y precisamente estábamos tocando este tema de que la queja nos hunde más en lugar de sacarnos. Y alguien me había dicho, pues, que él también se había quejado y que se quejaba mucho, perdón, y que se había puesto una liga en la muñeca. Entonces, cada vez que yo me quejaba y me acordaba, ching, no me debo de quejar, agarraba y se daba un ligazo en la mano, nada más para estar consciente de lo que está diciendo, ¿sí? Para estar consciente que se está quejando y que sabe que no tiene que hacerlo. Ok, Santiago 5 verso 9 dice, eh, la queja nos aleja de la abundancia. Santiago 5:9 dice, hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean juzgados. En la otra versión dice, para que no sean condenados. El juez ya está en la puerta. Entonces, no te quejes. Nunca la queja ha arreglado un problema. ¿Sí? Tenemos que buscar soluciones, no quejarnos de las soluciones. Eh, Hay una cita que está en Marcos 11:23 que dice Dios, cualquiera que le diga su problema o su monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Entonces, Pablo decía, creí por lo cual hablé. Entonces, lo que estamos hablando es lo que estamos creyendo. Y lo que creemos es lo que vamos a ver. Si tú estás diciendo, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, pues te estás enlazando con los dichos de tu boca y eso es lo que vas a ver. Entonces dice, no te quejes. O sea, la Biblia no dice, eh, habla del monte, habla de tus problemas. La Biblia dice, háblale a tus problemas, diles a tus problemas, quítate de aquí y échate en el mar. O sea, enfrenta tus problemas, háblale a tus problemas. Hay un pasaje bien interesante, cuando David pelea contra Goliat. Resulta que los enemigos del pueblo de Israel, los filisteos, estaban en un monte, ellos estaban en un monte y en medio de los montes, de los dos montes había un valle. Entonces, cada día, durante 40 días, el gigante Goliat salía y les decía, a ver, si tienen un guerrero valiente que pelee conmigo, si él me vence, seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, seremos sus esclavos. Dice que lo hacía así durante todo el tiempo. Entonces, David, nadie quiso enfrentar al gigante, nadie quiso enfrentar el problema. 40 días ahí nada más, cada uno en sus montes y el gigante nada más se ponía enfrente del ejército de Israel pues a estarlos provocando. Cuando David se entera, que David era un chamaquito, no sé si de 13, 14 años, eh, cuando David se entera, le pide al rey que le dé chance de ir a pelear con el gigante. Y entonces David va y David enfrenta el problema. Y algo bien interesante que le dice al gigante, el gigante le dice, pues vienes a mí con piedras y palos como si fuera un perro. Y le contesta a David, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos a quien tú has ofendido. Entonces no iba solo David, David este, iba respaldado por Dios mismo, ¿sí? Eh, Punto número 10, las personas en abundancia son agradecidos. Vamos a leerlo, Colosenses 3:15. Dice, y la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito llamó Dios a formar un solo cuerpo. Dice, y sean agradecidos. Fíjate cómo dice la Biblia, seamos agradecidos, porque, mira, a lo mejor nosotros ayudamos a la gente y no esperamos nada de ellos.
pero un gracias nunca, nunca está de más. Por ejemplo, los que conocen a Pepe siempre es cuando le damos las gracias por alguna ayuda que nos echa, dice, no, pues gracias, dale las gracias a Dios, ¿sí? Qué bueno que reconozca que pues es Dios, ¿no? El que hace las cosas, toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, todo viene de Dios. Si algo bueno estoy haciendo es porque Dios lo hace a través de mí, pero no está mal el ser agradecido. Si alguien, uno, sí, ser agradecido con Dios porque Dios está usando a esta persona, y dos, con la persona porque la persona se está dejando usar por Dios, porque podría decirle no a Dios. O sea, tenemos un libre albedrío, y hay gente que le ha dicho no a Dios, que Dios le dice, haz esto, y Dios dice no, y ellos dicen no. Entonces, Dios respeta nuestro libre albedrío y nuestras decisiones. Entonces, gracias a Dios, porque Dios me bendice, y gracias también por aquellos que se dejan usar por Dios para bendecirme o para bendecir a otros a través de mí. Bueno, eh, nos queda poco tiempo. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por haber terminado este estudio. ¿Sigues conectado, Pepe? Sí, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te pedimos, Señor, que mandes sanidad en el alma y sanidad física a todos nosotros, todos los familiares, todos los enfermos del mundo. Te pedimos que destierres la violencia, las guerras, las pandemias, toda la aberrante que quieren imponer contra tu palabra estos seres oscuros. Te damos gracias porque levantas líderes espirituales, políticos que te amen, que te adoren en espíritu, en verdad, Señor. No queremos más gobernantes mentirosos, corruptos, rateros, irreverentes e hijos de la desobediencia, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, que sigues educando y enamorando a nuestros hijos, a nuestros nietos, los apartas de toda maldad, de todo peligro. Te damos muchísimas gracias porque todos nuestros enemigos, sin excepción, han sido vencidos para siempre por el poder de tu palabra, porque tú exhibes nuestra justicia como la luz y nuestros derechos como el mediodía. Te damos gracias, Padre, porque nos llenas, nos inundas de dinero, de salud, de protección, de más días, años de vida, vida en paz y prosperidad, pero al 100% nuestras facultades. Pero sobre todo, te rogamos que nos llenes de sabiduría de lo alto, de fe, de paz, de amor a ti, de humildad, gratitud, obediencia, disposición, disponibilidad de valor y de amor y servicio al prójimo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues gracias por haberse conectado. Amén. Gracias. Amén. Amén. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, a la misma hora, a las 8 de la noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes. Hasta luego, que sigan bien. Que descansen. Gracias, gracias a todos. También, hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias Hasta igual. luego. Buenas noches, que tengan una bonita noche y un fin de semana excelente de parte de Dios. Gracias. También quiero darles gracias a todos los que... Gracias igualmente. Gracias, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. También, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vamos a desconectar aquí.